Algo inexplicable ocurrió en el corazón de Israel. Al mediodía, cuando el sol debería haber brillado sobre Jerusalén, el cielo se cubrió de oscuridad, y durante unos minutos, el mundo entero pareció contener la respiración. Las cámaras captaron el fenómeno. Las multitudes se arrodillaron en las calles, y los rabinos, con voz temblorosa, declararon: «Esta es una de las señales del fin, revelada por los profetas». Pero, ¿es esto realmente solo un eclipse? ¿O nos enfrentamos a algo mucho mayor? El cumplimiento literal de las palabras de Joel, Amós y el propio Jesús en Mateo 24. Amigo mío, lo que estás a punto de escuchar no es casualidad. Desde la antigüedad, la Biblia describe el sol y la luna como señales en el cielo para advertir a la humanidad antes del juicio. E Israel, el reloj profético del mundo, parece ser una vez más el escenario del plan de Dios. Lo que sucedió en los cielos podría ser, llamado urgente al arrepentimiento y a la vigilancia, una advertencia espiritual para todos los que todavía duermen. Hoy profundicemos juntos en este misterio. Entenderemos lo que dijeron los rabinos, lo que profetizaron las Escrituras y lo que este evento podría significar para los próximos meses. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse cambia la forma en que ves el tiempo en que vivimos. El sol siempre ha sido símbolo de luz, vida y presencia divina. Desde la antigüedad ha marcado las horas del templo, guiado a los pastores en los campos e iluminado los muros dorados de Jerusalén. Pero ese día algo cambió. Al mediodía, cuando el cielo debería haber brillado más, la luz comenzó a desvanecerse. Primero vino una sombra tenue, como si el horizonte se cubriera con un manto invisible. Luego, el silencio cayó sobre las calles, la gente se detuvo, las miradas se alzaron. Y entonces, ante millones de testigos, el sol se ocultó sobre Israel. Durante minutos que parecieron eternos, el mundo se sumió en un crepúsculo inexplicable. No era solo oscuridad física. Era como si el corazón de la humanidad se hubiera detenido un instante para escuchar el sonido de algo que venía del cielo. Los videos se difundieron en línea. En los callejones de Jerusalén, los hombres se cubrían la cabeza con mantos y rezaban. En las sinagogas, los rabinos citaban las antiguas palabras del profeta Joel: «El sol se oscurecerá antes de que llegue el día grande y terrible del Señor». Y así muchos comenzaron a comprender que lo que había sucedido no era un simple fenómeno astronómico, sino un señal espiritual, un eco de antiguas profecías cumpliéndose ante los ojos del mundo. Lo curioso es que el mismo versículo ya se había leído innumerables veces en sinagogas e iglesias, pero ahora parecía vivo, vibrante, real. Era como si Dios dijera: «Dudaste del clima, te burlaste de las señales, pero he aquí, los cielos hablan más fuerte que la voz de los hombres». La ciencia se apresuró a explicarlo. Lo llamaron un eclipse inusual, una coincidencia cósmica, un evento predecible. ¿Pero realmente necesita Dios el permiso de la ciencia para hablar? ¿Acaso el creador del universo, quien colgó el sol y la luna en el firmamento, no podía mover los cielos cuando quería llamar la atención de sus hijos? Mientras tanto, en el Monte de los Olivos, algunos peregrinos comenzaron a cantar salmos. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, repitió en hebreo: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme?». Salmo 27:1. Y en ese contraste, entre la oscuridad y la fe, la escena se convirtió en un mensaje vivo. Cuando el sol se apaga, el corazón creyente se convierte en el nuevo faro del mundo. Algunos dicen que fue solo una coincidencia, pero cualquiera que observe el tiempo espiritual sabe que Israel es el reloj de Dios. Cada acontecimiento en tu tierra es como una aguja que avanza hacia el cumplimiento final de las promesas. Cuando el sol se pone sobre Jerusalén, no solo cambia el cielo,
sino la historia. Y lo que muchos llaman casualidad, la Biblia lo llama propósito. El mismo Dios que hizo caer el maná en el desierto, que dividió el mar ante Moisés, bien podría ocultar la luz por unos instantes, solo para recordarle a la humanidad que el tiempo se acaba. Los rabinos declararon el fenómeno como una advertencia de arrepentimiento, un llamado espiritual para que el pueblo volviera la mirada al Creador. Recordaron las palabras de Amós 8:9. Sucederá en aquel día, declara el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Y de repente, ese versículo aparentemente lejano se convirtió en noticia. Un versículo se convirtió en video. Una profecía se convirtió en titular. Y lo que antes era solo teoría, ahora se convertía en realidad ante las cámaras. En medio de la confusión, muchos sintieron miedo, otros se arrodillaron, algunos lloraron y otros se burlaron. Pero todos, de alguna manera, sentían lo mismo. Algo estaba a punto de suceder. El aire parecía más denso, el silencio más pesado y el tiempo más corto. Era como si el universo mismo susurrara: la cuenta regresiva ha comenzado. Esto no es solo una señal sobre Israel, es una llamada de atención para todo el mundo. Dios habla no solo con palabras, sino también con señales. Y cuando extingue el sol, símbolo de la fuerza, la estabilidad y el control humanos, es como si dijera: tú no eres el centro del universo, yo lo soy. El cielo se oscureció para que las almas humanas pudieran volver a ver la verdadera luz. Si escuchas este mensaje, no lo tomes como curiosidad, tómalo como una advertencia. El mismo sol que se desvanece hoy podría ser el mismo que se levantará en gloria al regreso del Rey. Lo que parece un simple eclipse podría ser el presagio de una nueva era espiritual. El tiempo se acelera, y quienes tienen ojos espirituales saben que el reloj de Dios está marcando los últimos minutos de la historia. Ahora les pregunto, si esta es realmente una de las señales que preceden al gran día del Señor, ¿cómo está su luz interior? ¿Están preparados para cuando el mundo se sumerja en la oscuridad absoluta? Escribe en los comentarios: Señor, que tu luz nunca se apague en mí. Desde el principio, los profetas predijeron que habría señales en los cielos antes del regreso del Mesías. No sería el hombre quien decidiría cuándo llegaría el momento, sino el Creador mismo, quien marcaría los cielos con el sello de su voluntad. Y de todas las señales, la más simbólica es la extinción de la luz. Cuando el sol se convierte en oscuridad, es como si Dios dijera: has caminado solo demasiado tiempo. Ahora es el momento de escucharme de nuevo. Joel, el profeta del arrepentimiento, describió exactamente esto. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Palabras escritas hace miles de años, pero que ahora resuenan en los corazones de quienes ven las sombras que cubren Jerusalén. Cada vez que ocurre una señal como esta, el mundo busca respuestas en la ciencia, en Internet y en la opinión pública. Pero lo espiritual no se puede explicar con telescopios. Lo que Dios hace en los cielos es despertar la tierra. Usa el firmamento como un pergamino visible, donde escribe advertencias en lenguaje divino. El hombre moderno, demasiado ocupado para orar, mira hacia arriba y solo ve un eclipse, pero quienes tienen el Espíritu entienden que algo se está diciendo, y es urgente. Cuando Joel profetizó, también habló de un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. En otras palabras, las señales en los cielos y el despertar espiritual van de la mano. Donde hay oscuridad en el firmamento, surge luz en los corazones de los creyentes. Los antiguos lo comprendían. Cuando el sol se oscureció en Israel, no se consideró una coincidencia, sino un llamado a la reflexión. Amós también dijo:
Haré que el sol se ponga al mediodía y oscurezca la tierra en pleno día. Es curioso pensar cómo estas palabras se hicieron realidad para una generación que, a pesar de estar rodeada de tecnología, permanece ciega a lo sobrenatural. El sol oscurecido en Israel es más que una imagen. Es un recordatorio de que Dios cumple cada palabra de lo que prometió. Él no olvida sus palabras y cada sombra en el cielo es un recordatorio de que su voz aún resuena. Algunos eruditos rabínicos han afirmado que este fenómeno marca el inicio de un ciclo profético, donde el cielo y la tierra se alinean para preparar el escenario de lo que está por venir. Otros han mencionado que el Mesías siempre estaría precedido por señales en los cielos, como en el libro de Lucas. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones. Y esto es exactamente lo que estamos viendo. Naciones angustiadas, pueblos confundidos, guerras que se multiplican, corazones cansados. Todo está alineado. Es como si el universo mismo repitiera lo que predijeron los profetas. El tiempo se está cumpliendo. Pero la mayoría de la gente vive como si nada hubiera pasado. Siguen con las mismas rutinas, los mismos pecados, las mismas distracciones. Ignoran el cielo que habla, el viento que sopla, el tiempo que se acelera. El enemigo quiere precisamente eso, que la humanidad observe las señales y diga, es una coincidencia. Pero no hay coincidencia cuando el Creador decide manifestarse. Hay un propósito. La salida del sol no es solo el final del día. Es una advertencia de que se acerca una nueva era espiritual. Estas profecías no fueron escritas para causar miedo, sino para despertar la fe. Cuando Dios habla del sol y la luna, habla de luz y testimonio. El sol representa la gloria de Cristo, y la luna, la iglesia que refleja su luz. Cuando ambos se apagan, es una advertencia. La humanidad está alienada y el reflejo de la fe se debilita. Pero aún así hay esperanza. Joel no concluyó su profecía con oscuridad, sino con una promesa. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Incluso en medio de la oscuridad hay una salida. Incluso cuando el sol se apaga, la gracia aún brilla para quienes invocan. Así que quizás el apagón en Israel no sea solo un fenómeno, sino una llamada, un llamado divino para que volvamos a mirar hacia arriba con reverencia y asombro. Dios dice, recuérdame. Las civilizaciones antiguas adoraban al sol como su Dios. Ahora, el Dios verdadero demuestra que puede extinguirlo a voluntad. Él no depende de la luz. Él es la luz. Y cuando la oscuridad llena el cielo, el corazón que lo busca se convierte en la lámpara que ilumina el camino de los últimos días. Lo que estamos presenciando podría ser el comienzo de una secuencia de señales que se intensificarán en los tiempos venideros. Las Escrituras siempre han mostrado que antes de la restauración viene el temblor, antes de la gloria, la sombra. E Israel, como centro profético del mundo, es la primera etapa donde ocurren estas manifestaciones. El sol que sale allí es la alarma que despierta la conciencia de toda la tierra. Ustedes que escuchan este mensaje ahora, no endurezcan sus corazones. Las señales no se manifiestan a los distraídos, sino a los atentos. Y si Dios les ha permitido ver o escuchar sobre este evento, es porque quiere que comprendan lo que viene. La oscuridad no es el fin, sino el principio de la plenitud. El mundo puede dudar, pero los cielos siguen obedeciendo al Creador. Y ahora os pregunto, si el sol puede obedecer a la voz de Dios y salir a su mandato, ¿por qué vosotros todavía resistís a la voz que os llama por vuestro nombre? Escribe en los comentarios, Señor, háblame antes de que llegue la oscuridad. Mientras el mundo se esforzaba por encontrar explicaciones,
Los rabinos se reunían en silencio en las antiguas escuelas de Jerusalén. Hombres de largas barbas y ojos cansados hojeaban antiguos pergaminos, buscando en las letras hebreas alguna pista sobre lo que Dios intentaba decir. Uno de los más respetados se levantó y dijo con voz temblorosa: «Cuando el inocente sol se ponga sobre Sión, el Eterno llamará a su pueblo a volver al arrepentimiento». Estas palabras se extendieron rápidamente por todo Israel, y pronto todo el país se dividió entre el miedo y la esperanza. Para algunos fue simplemente una señal astronómica, para otros el primer toque de una trompeta celestial. Y a medida que las opiniones se multiplicaban, crecía una certeza: algo espiritual había despertado. Algunos rabinos afirmaron que el fenómeno se relaciona con el inicio de un nuevo ciclo profético, un período en el que el cielo y la tierra se alinean para anunciar lo que está por venir. Citaron el Talmud, que habla de la oscuridad al mediodía como una advertencia divina para que las naciones se examinen a sí mismas. Otros recordaron la tradición de que el Mesías vendría tras las señales del sol y la luna, como ya habían predicho los profetas. No fue casualidad que este apagón ocurriera precisamente sobre Jerusalén, la ciudad que representa el corazón espiritual del mundo. Fue como si Dios hubiera encendido y apagado la luz para decir: «Cuidado, los tiempos están cambiando». Entre los eruditos cristianos también comenzaron a surgir interpretaciones. Pastores y teólogos vieron en el fenómeno una confirmación de las palabras de Jesús en Lucas 21:25. «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia entre las naciones». La puesta del sol sería, por lo tanto, otro eslabón en la cadena de acontecimientos que precederían al regreso del Hijo del Hombre. Algunos recordaban que Cristo mismo, al morir en la cruz, vio el sol oscurecerse durante 3 horas, como si toda la creación se inclinara de luto. Ahora, siglos después, la misma señal reaparece, no para lamentar, sino para proclamar. Lo que era dolor ahora es una advertencia. En Israel, las conversaciones se intensificaron. En las plazas y sinagogas, los ancianos recordaban antiguas historias de eclipses que precedieron a guerras, la caída de reinos y el nacimiento de líderes espirituales. Para el pueblo judío, cada sombra en el cielo tiene un significado. Creen que nada es casual y que cuando el sol se oculta sobre su tierra es porque el Eterno les comunica algo específico. Y esta vez el mensaje parecía claro: arrepiéntanse, porque algo se acerca. La atmósfera espiritual de Jerusalén cambió. Muchos sintieron el peso de la presencia divina. Los jóvenes comenzaron a ayunar, y los ancianos lloraron al recordar las antiguas promesas de restauración. En medio de todo esto, una frase empezó a circular entre los rabinos: «Cuando el cielo habla, el corazón debe escuchar». Era un recordatorio de que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Él habla mediante señales cuando la humanidad ya no escucha su voz. Lo más sorprendente fue que, mientras los rabinos discutían, en diversas partes del mundo se registraron fenómenos inusuales: lunas rojas, sonidos inexplicables provenientes del cielo, vibraciones magnéticas inusuales. Todo parecía estar interconectado. El planeta entero comenzó a sentir que algo estaba a punto de cambiar a escala espiritual. Y la mirada se volvió de nuevo hacia Israel, el reloj profético de Dios. Los rabinos más jóvenes hablaron con fervor: «El Eterno está abriendo los sellos del tiempo». Esta expresión evocaba el Apocalipsis y estremecía incluso a los más escépticos. Creían que, a partir de ese momento, se acelerarían los acontecimientos profetizados, una secuencia de acontecimientos que prepararía al mundo
para algo mayor. Y lo más curioso es que muchos de estos rabinos que tradicionalmente no reconocen a Jesús como el Mesías, comenzaron a citar palabras que evocaban directamente las profecías cristianas. Era como si el Espíritu mismo traspasara fronteras y tocara los corazones de quienes buscaban la verdad. Mientras tanto, en Occidente, los predicadores comenzaron a afirmar que lo ocurrido a Israel era también una advertencia para las naciones gentiles, que el mismo Dios que movió el sol sobre Jerusalén está moviendo los cielos sobre el mundo entero, llamando a cada alma al arrepentimiento antes de que llegue el día del Señor. La oscuridad no era un castigo, sino una llamada. Una trompeta invisible resonó en los cielos, y quienes tenían oídos espirituales la oyeron. Quizás la generación actual no comprende la gravedad de lo que está sucediendo. El enemigo distrae con tecnología, noticias y entretenimiento, pero Dios aún habla a través de los cielos. Y cuando Él habla, los humildes comprenden. Lo que los rabinos vieron como el principio del fin, los profetas lo llamarían el principio de la revelación, porque cuando el sol se apaga, es para que la verdadera luz pueda manifestarse. Ves lo que tienes ante tus ojos, o simplemente observas como si fuera una noticia cualquiera. Las señales no buscan infundir miedo, sino despertar el discernimiento. Y si incluso los rabinos reconocen que el reloj de Dios ha empezado a correr, ¿por qué tantos siguen espiritualmente dormidos? Escribe en los comentarios: Señor, despiértame antes de que sea demasiado tarde. Al ponerse el sol sobre Jerusalén, una sensación invisible pareció extenderse por toda la tierra. Era como si una mano divina hubiera tocado el reloj del tiempo y ésta se hubiera adelantado un poco más. La humanidad sigue distraída, pero el cielo clama. Las guerras se intensifican, los reinos tiemblan, la naturaleza gime y los corazones se endurecen. La mayoría piensa que estos son simplemente tiempos difíciles, pero quienes conocen las Escrituras saben que lo que nos espera es más profundo, es el cumplimiento exacto de las palabras de Cristo. Él dijo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Todo lo que era futuro comienza a hacerse presente. Lo que era profecía ahora es realidad. La advertencia no es solo para Israel, sino para el mundo entero. Cuando Dios habla mediante señales en los cielos, llama a toda la humanidad al arrepentimiento. Cada eclipse, cada temblor, cada cambio repentino es un recordatorio de que el dominio humano es frágil y que el trono pertenece a Dios. La salida del sol sobre la Tierra Santa es un recordatorio de que ningún poder, ciencia o gobierno puede impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en el mundo físico tiene una raíz espiritual. Lo visible es solo un reflejo de lo invisible. Lo que presenciamos es el desarrollo de un escenario que los profetas han descrito durante siglos. El corazón humano estaría dominado por el egoísmo, la indiferencia y el alejamiento de la fe. La tecnología avanza, pero el alma retrocede. La inteligencia crece, pero la sabiduría desaparece. La humanidad está conectada con todo menos con el Creador. Y Dios, en su infinita misericordia, envía señales para decir: aún hay tiempo, pero se acaba. El sol sale no para destruir, sino para despertar. La advertencia es clara. Cuando la humanidad deja de escuchar la palabra, Dios habla a través de la creación. Y lo que Él dice ahora es urgente. Prepárense, porque algo mayor se avecina. Los rabinos dijeron que esta oscuridad marca el comienzo de un ciclo de revelaciones, y los cristianos reconocen que es el eco de las palabras del Apocalipsis. Ya no hay lugar para la duda. El mundo ha entrado en una cuenta regresiva espiritual. Lo que antes era simplemente profecía leída desde los púlpitos, ahora está sucediendo ante las cámaras. Las
Trompetas suenan no audible, sino perceptiblemente para el espíritu de los creyentes. Las señales están por todas partes. El amor se enfría, la verdad se distorsiona, la fe se intercambia por fama y poder. Y mientras tanto, la oscuridad crece. Muchos se desesperan, pero quienes tienen fe comprenden. El mismo Dios que permite la oscuridad es el mismo que prepara el amanecer. Cuando el sol se apaga, es porque el amanecer de la redención está cerca. La humanidad mira al cielo y ve oscuridad. Dios mira a la tierra y ve la oportunidad de despertar los corazones dormidos. Este es el momento del despertar espiritual. No es tiempo de miedo, es tiempo de decisión. Los rabinos dijeron que este es el tiempo de preparación espiritual, y no se equivocan. Cada persona debe mirar dentro de sí misma y preguntarse, ¿qué he hecho con la luz que Dios me ha dado? La oscuridad externa solo domina a quienes ya están vacíos por dentro. Por lo tanto, las señales en el cielo no son solo advertencias externas, sino espejos del alma. El sol extinguido representa la fe dormida, el amor olvidado y la esperanza olvidada. Jesús dijo, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Estas palabras no se pronunciaron para causar pánico, sino para concientizar. La advertencia es para todos, sin importar su religión, cultura o posición social. El cielo habla. Y cuando el cielo habla, incluso el silencio se vuelve profético. Las sombras sobre Israel son solo el comienzo secuencia que se extenderá por todo el mundo. Y quienes se burlan hoy serán los mismos que buscarán refugio mañana. Dios llama a su iglesia a emerger de la distracción. Está despertando los corazones de quienes duermen y restaurando el altar de la fe. El sol se ha apagado, pero la llama de la verdad aún arde en quienes lo aman. El Espíritu Santo sopla sobre el mundo, reuniendo a quienes aún tienen oídos para oír. La noche puede parecer larga, pero llegará la mañana, y con ella se revelará la gloria del Señor. Este es el momento de alinear nuestros corazones con el cielo. La advertencia no es de destrucción, sino de arrepentimiento. El sol se apagó para que la humanidad comprendiera. Sin Dios, toda luz se extingue, y cada señal, cada sombra, cada profecía es un llamado a la conversión. El mundo intenta explicar lo inexplicable, pero el Espíritu reconoce lo invisible. No es casualidad, es una advertencia. Ahora os pregunto, si el cielo os habla tan fuerte, ¿por qué vuestro corazón sigue en silencio? Escribe en los comentarios, Señor, quiero estar despierto cuando tu luz regrese. Cuando la luz se desvanece sobre la tierra, muchos temen. Pero quienes tienen fe comprenden que el mismo Dios que permite las sombras también prepara el amanecer. Puede que el sol se haya apagado sobre Israel, pero la luz de Dios nunca deja de brillar sobre quienes lo buscan en espíritu y en verdad. El mundo vio oscuridad en el cielo, pero el cielo vio una oportunidad para despertar corazones. Lo que parecía un eclipse fue de hecho un espejo, un reflejo de la humanidad que hace mucho se ha alejado de la fuente de luz. Dios no solo muestra señales en los cielos, revela lo que yace en el interior de las almas. La gente está tan ocupada persiguiendo riquezas, distraída por las pantallas, atrapada en la prisa, que ha olvidado lo esencial. Escuchar la voz que aún habla entre líneas de silencio. El sol se ha apagado en Israel, pero ¿cuántos llevan años viviendo en la oscuridad espiritual? ¿Cuántos caminan a la sombra de la indiferencia, la frialdad y la incredulidad? El fenómeno celestial no es más que un recordatorio visible de una verdad invisible. Sin Dios, la humanidad pierde su resplandor. La humanidad ha construido ciudades que nunca duermen, pero ha olvidado cómo arrodillarse, y cuando el cielo se oscurece, es el amor de Dios que dice, despierten antes de que llegue el verdadero fin.
Los profetas siempre han anunciado que antes del juicio viene una advertencia. Y cada advertencia es un acto de misericordia. El sol que salió sobre Jerusalén es como la trompeta que anuncia: aún hay tiempo. La gracia sigue ofreciéndose, pero el reloj celestial sigue corriendo. Cada segundo es una oportunidad para reconciliarse con Dios, para buscar el perdón, para restaurar la fe. No esperes a ver las estrellas caer del cielo para creer. La verdadera fe es creer antes de ver. En la Biblia, la oscuridad nunca tuvo la última palabra. Cuando Jesús murió en la cruz, se oscureció. El sol también parecía el fin, pero fue el comienzo de la salvación. 3 días después, la luz volvió a triunfar. Esto es lo que Dios le dice al mundo hoy: aunque el sol se apague, mi luz resurge en los que creen. La oscuridad es fugaz, pero el propósito es eterno. Por lo tanto, no temas lo que sucede en los cielos, teme perder lo que Dios intenta encender en ti. Lo ocurrido en Israel marca un hito espiritual, un recordatorio de que el tiempo no está en manos de los hombres, sino en manos de Dios. Es el cumplimiento de una secuencia profética que anuncia la proximidad de algo grandioso, no solo juicio, sino revelación. La restauración comienza cuando desciende la oscuridad, porque es en las sombras donde se pone a prueba la verdadera fe. El mundo se apresura a buscar explicaciones, pero quienes tienen ojos espirituales ya lo han comprendido. El Creador está llamando a los elegidos a levantarse. La humanidad lo ha experimentado todo: ciencia, poder, fama, conocimiento, y aún así, aún se siente vacía. Lo que falta no es luz eléctrica, sino luz espiritual. Lo que falta no es progreso, sino presencia. La señal en el cielo nos recuerda que existe una luz superior que el hombre no puede controlar, y esa luz está regresando. Cada día, el escenario profético encaja como piezas de un gran rompecabezas celestial. El sol se pone, pero el Hijo, el verdadero sol de justicia, está a punto de brillar de nuevo sobre el mundo. Quizás por eso el Espíritu está despertando tantos corazones. Ahora, se acabó el tiempo de jugar, se acabó el tiempo de vivir en la indecisión. Dios está separando a los tibios de los firmes, a los distraídos de los atentos, a los que se burlan de los que se arrodillan. Y en medio de este proceso pregunta: ¿dónde está tu luz? Porque cuando la oscuridad cubra la tierra, ya no habrá tiempo para encender lámparas. El tiempo es ahora. El arrepentimiento es ahora. La reconciliación es ahora. La oscuridad sobre Israel fue solo el comienzo. Vendrán otras señales cada vez más claras, y cada una será un llamado a la conversión. El sol se apagó para recordar a la humanidad que existe un sol eterno que nunca deja de brillar. Y quienes permanezcan firmes en la fe verán este sol resurgir, no como una estrella distante, sino como el Rey mismo que regresa en gloria. La profecía no es una amenaza, es una promesa. El fin no es destrucción, es un nuevo comienzo. La sombra es solo el telón de fondo de la claridad que está a punto de emerger. Y ahora, a la luz de todo lo que ha sido revelado, queda una pregunta que resuena más fuerte que el sonido de las trompetas. Si el mundo se oscureciera hoy, ¿seguiría brillando tu luz interior? Escribe en los comentarios: aunque el sol se apague, mi fe permanecerá encendida.